Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a iniciar esta tercera sesión, que es la última, en relación a este curso de Seminario de Derecho Fundamental. Y un poco la idea siempre es poder recordar lo que se trabajó en la sesión pasada, porque como les mencionaba al inicio de este seminario, digamos, todas las ideas tienen una relación muy cercana, muy directa, y la idea es que todos nos vayamos comprendiendo los alcances generales de lo que es la teoría general de los derechos fundamentales, los límites, cómo están reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional, qué fuentes existen, cómo interpretarlos, en fin. Y de eso es importante, por eso es importante recordar lo que se trabaja la sesión pasada. Recordarán ustedes que se mencionó que dentro de la configuración jurídica de los derechos fundamentales hay determinadas fuentes que nos indican dónde están reconocidos los derechos fundamentales, cuál es su contenido, cuál es su alcance, dónde podemos ubicarlos. Una pregunta un poco más coloquial. Y en eso les mencionaba la sesión pasada que como primera fuente para esa configuración jurídica de los derechos fundamentales tenemos a la Constitución política. La propia Constitución y soberanamente el Estado peruano ha adoptado una posibilidad de reenvío del contenido de los derechos fundamentales o la interpretación de los derechos fundamentales a la luz de tratados internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal, la Convención Americana, pero no solo a través de esos tratados, sino también de los pronunciamientos que los órganos hacen en relación a la salvaguarda de estos tratados. No estamos hablando de órganos protectores de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. ¿No? Universal mencionaba solo dos ejemplos: el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el ámbito interamericano, en el ámbito regional, teníamos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, ¿no? Como ejemplos muy puntuales. Sin duda hay muchos más órganos protectores de derechos humanos que están a la salvaguarda de los tratados y declaraciones que suscribe soberanamente los estados como el Perú. Luego teníamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como otra fuente importante que da contenido, que establece el contenido y contenido esencial, inclusive, de los derechos fundamentales, ¿no? También hacíamos alusión a las leyes de desarrollo constitucional que, como en el ejemplo del acceso a la información pública, es una ley que posibilita al ciudadano efectivamente llegar a información pública, información de interés general. Y además de las leyes de desarrollo constitucional que emite el Parlamento, teníamos las decisiones judiciales. Un juez en el caso concreto lo que está haciendo es interpretar los derechos, interpretar derechos fundamentales, darles contenido, un poco resolver el caso concreto a partir de esa interpretación que hace de los derechos fundamentales. Y sin duda también estaban las decisiones de cualquier órgano administrativo, cualquier órgano de la administración pública, ¿no? Que, como les mencionaba en el caso puntual del INDECOPI, vela por los derechos de los consumidores. Entonces, todas esas son las fuentes donde podemos encontrar, donde vamos a ver a partir de ejemplos muy puntuales luego, cómo construir un derecho fundamental o cómo reconocer el contenido de un derecho fundamental a partir de estas fuentes. En segundo lugar, la idea principal que se trabajó en la sesión pasada fue que los derechos no son absolutos. Nosotros no podemos, en base a la libertad de tránsito, meternos a la casa del vecino. Un claro ejemplo. O, alegando acceso a la información, solicitar información del plan en el BRAE, por ejemplo. Es un plan operativo que está vigente y que, de ser de conocimiento público, podría alertar al enemigo que está atacando al Estado. Entonces, los derechos no son absolutos. Y en esa medida existen límites. Hay límites muy puntuales. En este seminario he tratado de plantearles 4 límites muy puntuales. Y un primer límite tiene que ver con el ordenamiento en general, ¿no? El ordenamiento tiene valores, principios que están reconocidos inclusive en nuestra propia Constitución, y les mencionaba, por ejemplo, la seguridad jurídica, la seguridad nacional, la justicia en general, la separación de poderes y la democracia misma, como límites que se establecen al propio ordenamiento, ¿no? Mencionaba el caso de que no estamos pues en un estado premoderno donde había un rey que decidía con plenos poderes qué se cumplía, cómo se cumplía, quién era sancionado y cómo debía ser sancionado.
estamos en una democracia en donde hay un principio de separación de poderes, hay una necesidad de balancear y contraponer el poder entre estos tres poderes, y en ese contexto hay que interpretar a los derechos fundamentales. Luego, otro límite de los derechos fundamentales eran los límites del propio sistema o subsistema de derechos fundamentales, ¿no? Ahí les mencionaba que un claro ejemplo era el tema del derecho ajeno. O sea, no podemos invadir bajo el principio o bajo el derecho de que yo tengo la libertad de tránsito, meterme a la casa del vecino para poder llegar a mí, llegar a mi casa. En fin, hay que actuar de muy buena fe, y en fin, hay una serie de condicionamientos que los propios derechos fundamentales establecen. ¿Okay? Ahora, mencionaba como un tercer tipo de límites a los derechos fundamentales, los límites internos de los derechos fundamentales. Ya en el caso concreto, en cada derecho, hay límites muy puntuales que lo establece la propia jurisprudencia del tribunal o la propia Constitución en algunos casos cuando delimita su contenido. Y en tercer lugar, y finalmente, hacíamos alusión a los límites ya en el ejercicio mismo, que depende mucho de las circunstancias en las que se va a desenvolver los derechos fundamentales. Hacíamos el ejemplo muy puntual de los reos, ¿no? Ellos no tienen una libertad amplia para transitar en la medida que están condicionados por haber cometido un ilícito, ¿no? Entonces, ellos sin duda tienen muchos derechos fundamentales, pero están limitados en cuanto a su derecho a poder desplazarse libremente, porque están recluidos en un centro penitenciario. Y en tercer lugar, la sesión pasada, y esto es a modo de resumen, un poco recordando, hablamos sobre la interpretación de los derechos fundamentales. Un tema muy espinoso, como les mencionaba, es un poco complicado, muchas gracias. Ya de por sí, las ciencias jurídicas es una ciencia que, como les mencionaba, no es matemática, ¿no? Acá no estamos 2 más 2 es 4 y 1 más 1 es 2, en fin. Hay, digamos, tantas interpretaciones de la norma como personas pueden existir sobre la Tierra. Sin embargo, les vuelvo a repetir que lo vinculante, una cosa es que todos podamos interpretar el derecho y otra cosa es cuál es esa interpretación vinculante hacia todos. Mencionaba que los jueces interpretan el derecho y son vinculantes para el caso concreto. El Tribunal Constitucional, cuando hace interpretaciones de derecho y cuando él mismo lo declara, hace interpretaciones erga omnes, o sea, de alcance general. Y en fin, hay digamos, órganos que interpretan porque están autorizados para eso y son vinculantes las interpretaciones que realizan. Entonces, era importante mencionar que la interpretación, o para la interpretación de los derechos fundamentales, no solo había que tener en cuenta criterios generales del derecho, o sea, lo literal, lo teleológico, lo histórico, que son criterios que uno usa siempre ante cualquier norma jurídica. En el tema de los derechos fundamentales habría criterios específicos, ¿no? Y es uno de los criterios, por ejemplo, el pro omni. O sea, ante la duda, frente a la interpretación o conflicto de dos derechos, siempre se tenía que, digamos, buscar que promover la efectividad de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces era un principio, por ejemplo, específico de interpretación de los derechos fundamentales. El contenido esencial, como les mencionaba, no hay que el tribunal ha reconocido. Hay un contenido general de los derechos, pero el tribunal ha distinguido dos tipos de contenido. Un contenido esencial, que es el núcleo irreductible, es un núcleo no negociable, sobre eso no se puede incidir, no se puede hacer injerencia. Y hay un contenido no esencial, sobre el cual se puede, vía ponderación, restringir o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Okay? Y luego hacíamos finalmente una mención a principios de interpretación constitucional, ¿no? Y aquí partía de la idea de que la Constitución es una norma jurídica. Ya no es un programa político, ya no es una declaración de ideas, una declaración de principios. Ya hace más de 200 años se ha reconocido que la Constitución es una norma jurídica, ¿no? Hay tribunales constitucionales que defienden la Constitución política. Hay todo un desarrollo, una disciplina que se llama el derecho procesal constitucional, y desde ya los invito a mayo, que vamos a llevar un curso de derecho procesal constitucional que tiene que ver con la defensa de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales, que es la otra pata de la mesa. Y en ese sentido hay principios o criterios de interpretación de las normas de la Constitución. Entonces ahí hacíamos mención la unidad, ¿no? La Constitución como unidad, buscar la armonización de la Constitución frente además al ordenamiento jurídico, buscar la armonización de la norma frente a todo el ordenamiento jurídico de concordancia práctica. En fin, una serie de principios que mencionamos en la clase pasada. En resumen, en relación a la clase pasada, tenemos que tener muy en cuenta dos cosas, creo, fundamentales. Los derechos no son absolutos, hay que interpretarlos para resolver el caso concreto,
Y en segundo lugar, la Constitución es una norma jurídica que tiene criterios de interpretación propios. En ese sentido, el día de hoy vamos a ingresar a nuestro ordenamiento constitucional en el Perú. ¿Qué derechos están reconocidos? ¿Qué derechos ya se han reconocido a nivel normativo y jurisprudencial? Pero para poder, digamos, ingresar a qué derechos están reconocidos y qué derechos, digamos, han sido llenados de contenido a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo les mencionaba que íbamos a empezar esta sesión un poco recordando y afinando y precisando más un test que ha ayudado mucho y ha ayudado mucho a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a encontrar soluciones frente a situaciones que generarían injerencias arbitrarias a los derechos fundamentales. Cuando el legislador o el juez o en fin cualquier autoridad ha querido ingresar a ámbitos de los derechos fundamentales, el tribunal ha tenido que hacer una evaluación si esa injerencia sobre los derechos fundamentales ha sido adecuado, si ha sido proporcional y si ha sido necesario. Y para eso, digamos, metodológicamente existe lo que se llama el test de proporcionalidad e igualdad, que vamos a desarrollar en esta sesión. Seguidamente, y esto adoptando una clasificación no típica, porque la clasificación típica y que es pedagógica, y en realidad todas las clasificaciones son pedagógicas, no es que existan diferencias entre los derechos, ni en la naturaleza ni en las características, los derechos son únicos y tienen las mismas características y las mismas naturalezas, pero sí para efectos pedagógicos se hace clasificación, ¿no? Un poco para entender los más semejantes frente a otros que no son tan semejantes pero que no son distintos. Los derechos son uno, tienen una sola teoría y sobre eso hay que aplicarle todas las características de la naturaleza. Pero para efectos pedagógicos, yo sigo un poco lo que dice el doctor César Landa, en una clasificación que él ha realizado que también tiene que ver con la clasificación que hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Él ha sido magistrado, ha sido presidente del Tribunal Constitucional y hace una clasificación que creo que es importante conocerla y que no es la típica clasificación de derechos civiles y políticos, luego económicos, sociales y culturales y luego de tercera y cuarta generación, que son más clasificaciones que tienen que ver con el tiempo. Aquí tiene que ver más con el contenido, la prestación o la obligación del Estado frente a esa facultad que pueda tener el ciudadano. Entonces tenemos derechos de libertad, tenemos derechos sociales y políticos, tenemos derechos económicos, vamos a ver qué tipo de derechos se han reconocido, y finalmente tenemos los derechos procesales, ¿no? ¿Quién no ha estado sometido, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, a un procedimiento, a un trámite? Y tenemos ciertos derechos en ese ámbito. Entonces, esos son, digamos, la tipología, la clasificación, que solo para efectos pedagógicos estamos realizando. Y finalmente ya son las conclusiones tanto de la sesión y las conclusiones generales de todo el curso, para poder, digamos, un poco advertir, fijar algunos criterios muy puntuales en relación a la teoría general de los derechos fundamentales. Entonces, vamos a ingresar a esta tercera sesión. Quizás ustedes habrán escuchado y cada vez que, digamos, alguien menciona la necesidad de ingresar a limitar derechos fundamentales, la mayoría de juristas dice que es posible limitar los derechos fundamentales en la medida que la limitación responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? La lógica que los derechos no son absolutos, es posible limitarlos, pero siempre y cuando existan criterios de razonabilidad y proporcionalidad que sustenten este límite y que hagan constitucionalmente válido el límite. ¿Okay? Entonces, se ha creado una, digamos, herramienta metodológica, una guía metodológica, que es el test de proporcionalidad y el test de igualdad, para poder advertir o evaluar si esa injerencia sobre los derechos fundamentales corresponde o no a una injerencia válida en términos constitucionales, ¿no? Si es posible limitarlo bajo ese punto de vista. Vamos a hacer una explicación primero teórica y luego vamos a ingresar a un ejemplo para poder entenderlo mejor. En primer lugar, reafirmar la idea que el test de proporcionalidad es una guía metodológica, como les digo, es una herramienta que utilizan los tribunales, los jueces en general, y que cualquier persona que quiera realizar una interpretación o evaluar alguna norma tendría que, digamos, aplicarla. La Defensoría siempre utilizamos
el test de proporcionalidad un poco para evaluar si determinado acto del Estado es o no proporcional y válidamente constitucional. Pero esta guía metodológica, digamos, se puede llevar a cabo, se lleva a cabo a través de 3 subprincipios. En primer lugar, tenemos el subprincipio, principio de idoneidad o de adecuación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente que cualquier injerencia sobre los derechos fundamentales debe ser idónea y capaz en relación al objetivo que yo persigo. Si yo busco, por ejemplo, y ya les ponía el caso la sesión pasada, si yo busco salvaguardar la seguridad nacional, la información que sobre seguridad nacional pueda poner en peligro la integridad territorial, porque ya sea que estemos en un conflicto armado o que estemos en una situación de conflicto interno, el que el enemigo sepa cómo me estoy desplazando, cuántos se están desplazando, qué táctica voy a usar, cuándo voy a hacer, digamos, la intervención militar, por decirlo de alguna forma, evidentemente generaría una debilidad en el Estado al momento de controlar, ¿no?, o responder al ataque del enemigo. El enemigo estaría empoderado porque tiene mayor información. Entonces hay la necesidad de salvaguardar esa información de cara a proteger nuestra integridad o el ordenamiento constitucional, la seguridad nacional. Entonces, si yo quiero proteger y mi fin es proteger la seguridad nacional, evidentemente podría ser un límite al acceso a la información pública. Pero la medida que yo voy a hacer para limitar el acceso a la información pública tiene que ser una medida idónea y adecuada en relación a ese objetivo, ¿no? Yo lo que quiero es básicamente proteger información que pueda develar al enemigo, información que pueda poner en riesgo mi ataque, mi defensa, en general, una situación que pueda indisponerme a mí como Estado frente al control del orden interno, frente al control de una amenaza externa. Entonces, yo no podría, por ejemplo, prohibir el ingreso de las personas a la zona, porque el objetivo no tiene nada que ver con la seguridad nacional. O sea, el prohibir el ingreso de las personas al establecimiento del Ministerio de Defensa no necesariamente tiene una relación directa con relación a lo que yo quiero proteger. Eso tiene que ver con otra situación. Evidentemente, por un tema de seguridad de los que trabajan ahí, podría ser que se justificara una restricción, pero no puede ser una restricción plena. Además, si yo lo que quiero es proteger la documentación, evidentemente el prohibir totalmente que las personas ingresen a establecimientos no guardaría una coherencia directa con lo que yo voy a querer proteger. Entonces, la necesidad, y este es su principio, lo que exige es que haya una conexión, una relación, ¿no?, entre el bien que yo quiero proteger y la medida que yo estoy tomando. O sea, si no hay esa conexión, esa relación, evidentemente estamos en principio vulnerando este primer subprincipio, ¿no? Finalmente vamos a hacer, cuando analicemos los 3 subprincipios, un caso real, un caso puntual, pero quería darles un ejemplo concreto. En segundo lugar, y luego de que la medida sea idónea, que responda a esa finalidad que yo quiero salvaguardar, tenemos el principio de necesidad, ¿no? Y esta tiene que ver con ya el análisis de la medida misma. No es posible encontrar otro medio para lograr la finalidad que yo quiero. Si yo quiero salvaguardar información de seguridad nacional que pone en riesgo al Estado, evidentemente yo tengo que restringir el acceso a la información. No me queda otra medida. ¿Qué otra medida podría tomar que vaya con esa finalidad? Evidentemente es prohibir que la gente conozca esa información, ¿no? Evidentemente no de manera general ni de manera absoluta, pero sí restringirlo en la medida de lo posible, porque esa información, si es de conocimiento público, va a llegar al enemigo y el enemigo va a saber cómo se está desplazando nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, en este segundo subprincipio lo que se requiere es que se analice el medio mismo. No hay otra medida. No me queda otra que seguir esa medida para salvaguardar ese bien que yo quiero proteger. ¿Okay? Y en tercer lugar, tiene que ver con su principio de proporcionalidad en stricto sensu. O sea, es ya también en la evaluación de la medida, pero en relación al daño o a la injerencia que voy a tener sobre el derecho frente al beneficio que yo voy a obtener. En este caso que yo les ponía como ejemplo para ir evaluando los subprincipios, estoy contraponiendo
el acceso, el derecho al acceso que tiene la persona a poder acceder a cualquier información de interés general, y la necesidad de salvaguardar documentación que revele planes estratégicos, que, digamos, comporte una situación de seguridad nacional. Entonces, la injerencia que yo pueda hacer sobre el derecho fundamental al acceso a la información pública tiene que ser de la misma proporcionalidad, de la misma magnitud, digamos, equivalente frente al beneficio que yo voy a obtener. El beneficio que yo voy a obtener es que finalmente el Estado va a tener un plan operativo de, digamos, frente al enemigo en un contexto de guerra o frente al enemigo en un contexto de conflicto interno, de poder tener operaciones exitosas, ¿no? La seguridad se va a ver, digamos, reforzada. No es posible, pues, que yo limite totalmente la posibilidad de acceder a información, porque evidentemente eso también, digamos, anula un derecho fundamental, y eso no es posible porque, como ya les mencioné, hay un núcleo irreductible, hay algo que no se puede negociar. Lo que se puede hacer es limitar hasta la posibilidad de dejar ese núcleo en estricto. Entonces, hay que hacer ese equilibrio, esa evaluación. El daño que yo pueda generar sobre el derecho fundamental frente al beneficio que yo voy a obtener. ¿Ok? Entonces, esos son los tres subprincipios del test de proporcionalidad. ¿Ok? Ahora, complementariamente a eso, el tribunal ha reconocido el test de igualdad, que como ustedes van a ver es muy semejante, salvo con dos pasos anteriores que hay que llevar a cabo. En primer lugar, para situarnos en el contexto, es que la medida que pueda adoptar alguna entidad pública, sea legislativo, sea en general administración, que genere una situación de diferencia de trato frente a las personas, tienen que ser evaluados bajo este test. O sea, este test es una guía metodológica, al igual que la proporcionalidad, en donde uno puede hacer una evaluación de si realmente se está afectando o no, además del principio de igualdad, el derecho que está detrás. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, y es un primer paso que siempre se tiene que hacer, es verificar la diferencia normativa que se está haciendo. En este caso puntual, digamos, el tribunal ha visto, por ejemplo, en el tema de regalías mineras, ha visto en el tema del PROFA, pero en el caso de los jueces ante requisitos, ha hecho si esa diferenciación de por qué los abogados particulares frente a los jueces que están en carrera se justifica o no se justifica. Entonces, un primer paso que nos dice el tribunal para este test de igualdad es la verificación de la diferencia normativa, ¿no? Es decir, si estamos ante un supuesto de discriminación o estamos ante un supuesto distinto. Ahora, y esto es una pregunta hasta de grado cuando uno va a una facultad de Derecho. ¿Qué es discriminación y qué se diferencia con trato diferente, trato distinto a las personas? Y la respuesta es muy sencilla. Discriminación es aquel supuesto que está expresamente contemplado en el ordenamiento jurídico. O sea, no puede haber discriminación por supuestos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico. Género, raza, en fin, todo lo que la Constitución establece. Supuestos que escapan a esta lista son trato diferenciado. ¿Okay? Eso es una respuesta positivista, pero es una respuesta válida en el contexto de los derechos internacionales de los derechos humanos. La discriminación solo se da en supuestos tasados en el ordenamiento jurídico. Todo lo demás es trato diferenciado. No puede haber, por ejemplo, discriminación por nombre. O sea, eso no es discriminación, porque la discriminación no está tasado como el nombre no está tasado como un supuesto de discriminación. Sí puede haber discriminación por raza o por género, pero no puede haber una discriminación por nombre. Eso es un trato diferenciado. Que traten igual, que traten diferente a Jesús que a José, es un trato diferenciado, no es una discriminación. ¿Okay? He visto muchas veces en grado que los chicos a veces dicen que son semejantes, que la discriminación es lo mismo que el trato diferenciado. No es lo mismo. ¿Okay? Entonces, en este primer paso en el test de igualdad, lo que se tiene que hacer es verificar qué tipo de diferencia se está haciendo. ¿Se está haciendo una discriminación o se está haciendo un trato diferenciado? Y eso marca mucho, porque luego con los pasos vamos a ver qué nivel de incidencia esto tiene
frente a la evaluación que se va a hacer de ese acto del Estado. Entonces, primer paso, ¿qué supuesto es el que se está haciendo? ¿Se está discriminando? No olviden que la discriminación solo se da sobre supuestos tasados en ordenamiento jurídico, o se está haciendo un trato diferencial. ¿Ok? En segundo lugar, y identificado la diferencia, ¿no?, que se hace a través de la norma o a través del acto, se tiene que ver qué tipo de intensidad tiene esa diferencia. ¿Ok? Y aquí tiene que ver mucho esta diferencia que les mencionaba entre discriminación y trato diferente. Es una, digamos, diferenciación, o el nivel de intensidad de la diferenciación es grave cuando estamos frente a supuestos tasados estrictamente en la Constitución. O sea, si yo estoy haciendo una discriminación por raza, por sexo, por idioma, por religión, opinión o condición económica, que son los supuestos tasados en nuestro ordenamiento, estamos frente a una diferenciación con intensidad grave. ¿Ok? Y evidentemente eso tiene un impedimento sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, porque eso está, digamos, proscrito. No se puede hacer una diferenciación de ese tipo, por lo menos la diferenciación que se hace va a ser de grave en la medida que se está cayendo sobre un supuesto directamente reconocido por el ordenamiento constitucional. Ahora, puede ser una intensidad media si es que, si bien es una diferenciación reconocida en la Constitución política, el impedimento que se genera a partir de esa diferenciación por raza, por género, por religión, por opinión o condición económica, tiene incidencia no sobre un derecho constitucional, sino sobre un derecho meramente legal. ¿Ok? Hagamos un supuesto. Si, por ejemplo, el día de hoy se emite una norma o se saca un dispositivo en el que se prohíbe que las mujeres no puedan ejercer algún derecho legal, como por ejemplo el poder interponer un recurso impugnatorio o contradecir algún acto de la administración, evidentemente la incidencia que tiene, como les decía, es básicamente sobre el derecho legal. Se está haciendo una discriminación por razones de género, pero la incidencia que tiene va a ser sobre un derecho meramente legal. En sede administrativa, la posibilidad de impugnar. ¿Okay? Ahora, distinto es el caso que por razones de género se les prohíba votar a las mujeres. Hace algunos años estaba vigente la imposibilidad de que las mujeres voten. Eso es una discriminación, una diferenciación con intensidad grave. ¿Okay? Y intensidad leve ya son los tratos diferenciados. O sea, no estamos ante un supuesto de discriminación. Es una diferenciación que se realiza por motivos distintos a lo que la Constitución establece. ¿Okay? Y además, el impedimento que se realiza es básicamente sobre un derecho legal, ¿no? Como le digo, es decir que solo pueden tener, por ejemplo, la posibilidad de impugnar aquellos que se llamen Jorge y no aquellos que se llamen Ricardo. Se está haciendo una diferenciación por nombre, no es una discriminación porque no está tasado en el ordenamiento jurídico. Se está haciendo un trato diferenciado. Decir que solo van a votar los que viven en el Callao y no los que viven en Lima, no se aplica el supuesto revocatorio, sí aumenta la intensidad porque estamos frente a un derecho fundamental, un derecho constitucional como es el derecho al voto. Pero lo importante para medir la intensidad en estos tres criterios es dos supuestos. En primer lugar, si estamos frente a un supuesto tasado por el ordenamiento constitucional, si estamos ante una discriminación en estricto o solo ante un trato diferenciado. Y en segundo lugar, ¿qué efectos tiene esa diferenciación o ese trato sobre los derechos de la persona? ¿Va a impedir el goce de un derecho constitucional o va a impedir el goce de un derecho legal? ¿Ok? Esas dos variables determinan la intensidad de la diferenciación. ¿Ok? Ahora, en tercer lugar, y luego de haber identificado la diferenciación y luego de haber analizado el nivel de intensidad sobre los derechos fundamentales de esa diferenciación, se tiene que ver si esa necesidad de diferenciar responde a un fin constitucionalmente legítimo. Y aquí un claro ejemplo siempre es el tema de la lactancia, ¿no? O los derechos que puedan tener las mujeres en su condición de madre. En algunos otros países
se ha llegado al tema de igualdad de la maternidad con la paternidad, es decir, el mismo periodo de descanso, las mismas retribuciones económicas, en fin. Pero en algunos países todavía no llegamos a ese nivel de plena igualdad. Hay que hacer una discusión si realmente el padre y la madre deberían tener los mismos derechos y los mismos beneficios cuando adquieren la condición. Yo creo que sí. Pero en la medida que digamos, se necesita hacer una diferenciación porque las mujeres tienen una condición especial que la adquieren al ser madres, se necesita, digamos, darles determinados beneficios o darles determinados alcances mayores frente al ejercicio de sus derechos. Se necesita diferenciarlas frente a los hombres en algunos supuestos. Y eso con la finalidad de llegar a otro objetivo. La madre al procrear básicamente está construyendo una familia, está trayendo a la sociedad a un nuevo ser. Y en esa medida se necesita protegerlo, se necesita darle el tiempo de conexión directa con su hijo. De ahí que el periodo de lactancia es importante, de ahí que las retribuciones económicas, es decir, ellas dejan de trabajar, pero se les tiene que subvencionar porque están, digamos, en un periodo de dar a luz y están con el bebé. Evidentemente se necesita diferenciarlo y se necesita darles esos mayores beneficios, esos mayores alcances a su contenido, porque respondemos a otro fin constitucionalmente válido, la familia, la sociedad misma, porque estamos hablando de personas, nacen personas. Entonces, eso es un claro ejemplo donde sí es posible diferenciar, y sí es posible diferenciar válidamente porque se justifica hacer esa diferenciación. No voy a entrar acá al rollo de discriminación positiva y discriminación negativa porque nos perderíamos, pero basta solo con mencionarles que hay dos tipos de discriminación. Una discriminación positiva en el sentido de que se busca es generar mayor goce de derechos fundamentales, y una discriminación positiva en la medida que yo limito el accionar de determinadas personas con la finalidad de buscar un equilibrio en la sociedad. Eso es, digamos, ya profundizando un poco en la teoría general de los derechos fundamentales. Hay tipos de discriminación, hay tipos de trato diferenciado, pero lo importante es que sepan que la diferenciación sí es posible cuando responde a la protección de bienes constitucionalmente protegidos. Yo les ponía el caso de la diferenciación de género, básicamente por el tema, por ejemplo, de lactancia o retribución económica cuando la mujer está gestando. Y luego de este tercer paso, ingresamos a un cuarto paso y aquí ya viene el test de proporcionalidad. Y ya mencionaba al inicio en el test de proporcionalidad que hay un examen de idoneidad, un examen de necesidad y un examen de proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad, recordar que es que la medida que se está adoptando responda a ese fin que yo busco, en estricto, como ya lo mencionaba. Si yo tomo una medida que no tiene nada que ver con el fin que yo busco, evidentemente se cae la evaluación y estaría haciendo un trato diferenciado, ilegítimo, que vulneraría la igualdad, porque no estoy pasando este examen de idoneidad. Un quinto paso tiene que ver con el examen de necesidad, que es el segundo paso del test de proporcionalidad. ¿Okay? Aquí, como ya les mencionaba, es la evaluación de la medida misma, de la medida, y en este caso una medida diferenciatoria. Y tengo que ver si es que no hay otra medida, es decir, si yo quiero asegurar los derechos de la mujer, necesariamente tengo que hacer una diferenciación de género, reforzar la protección que ellas tienen en algunos ámbitos. No me queda otra medida que eso, dictar una norma para asegurar esos derechos o para poder, digamos, darle mayor realce, mayor goce. ¿Qué otra medida podría adoptar? Evidentemente podrían también acompañarse políticas de fomento de la igualdad de género, en fin, campañas de sensibilización para evitar que personas hagan declaraciones como que las mujeres cuando dicen que no siempre dicen que sí. Entonces, evidentemente hay la necesidad de atacar varios frentes, pero uno de esos frentes, y creo que sí necesario, es asegurar a través de las normas el alcance de ciertos niveles de igualdad, de equilibrio de género, ¿no? Y ahí que es importante, como les digo, y creo que es necesario dictar normas para favorecerlo. Y el sexto paso es el tema de la proporcionalidad en sentido estricto. Como ya les mencionaba,
la afectación que yo pueda hacer sobre el derecho fundamental se tiene que justificar a partir del beneficio que yo voy a obtener de protección de otro bien jurídico o de otro valor constitucional que yo estoy protegiendo. Como ustedes ven, son 6 pasos, de los cuales los 3 últimos son el test de proporcionalidad. Y el test de igualdad en realidad es la aplicación del test de proporcionalidad ampliado, porque yo hago primero una diferencia, primero tengo que evaluar la diferenciación y luego evaluar el nivel de intensidad de esa diferenciación. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que yo les traigo es el tema de las comunidades campesinas. Es una realidad un poco más, digamos, cercana a mi persona por la institución en la que trabajo y creo que está en boga en la medida que muchos se preguntan ¿y por qué darles derechos reforzados? Entonces, ustedes pueden leer en la Constitución que hay toda una posibilidad de que las comunidades puedan ejercer, digamos, legítimamente y autónomamente derechos de resolución de conflictos, o sea, pueden resolver sus casos concretos, tienen protección reforzada de la tierra, tienen derecho a la consulta. Entonces, evidentemente, las comunidades frente a los ciudadanos ordinarios, que seríamos nosotros, tendríamos que ver por qué, en un primer paso, por qué se da esta diferenciación. ¿Y qué tipo de diferenciación se está haciendo? ¿Estamos haciendo una discriminación o no estamos haciendo solo un trato diferenciado? En primer lugar, en la medida que estamos hablando de grupos que históricamente han sido relegados, históricamente, y ellos, digamos, basta conversar con ellos para que ellos crean que nosotros somos los invasores. Ellos viven ancestralmente, su tatarabuelo, bisabuelo, vive ahí desde que, no sé, el origen de la tierra misma. Ellos están ahí, en algunos casos han sido desplazados por efectos de la violencia, tanto de la invasión española como de conflictos internos, pero ellos sienten que y tienen un arraigo muy fuerte con su tierra. Para ellos la tierra es parte y es una extensión más del ser humano. Entonces, evidentemente es necesario, digamos, ellos tienen todo un arraigo y toda una filosofía de vida que muchas veces, digamos, no se conoce o no la entendemos del todo, por lo menos los que vivimos en Occidente, pero se necesita diferenciarlos porque ellos tienen toda una lógica de vida distinta. Entonces, hay una situación de trato diferente que se justifica y digamos, estamos haciendo un trato diferente con intensidad grave porque estamos básicamente circunscribiendo a supuestos estrictamente en la constitución política, que es un poco el segundo paso, es determinar qué nivel de diferenciación estamos haciendo. Estamos haciendo una diferenciación de intensidad grave. Y esto, digamos, históricamente se justifica, porque ellos tienen toda una relegación histórica, tienen problemas de salud, de educación, grandes niveles de alfabetismo, en fin. En tercer paso, ¿qué fin constitucional estoy persiguiendo? Bueno, ellos tienen su derecho a la identidad cultural, ¿no? Y como les digo, para ellos la tierra es todo, muchas veces. Es parte de su vida y de su desarrollo social, de su desarrollo de personalidad. O sea, es una forma de ver la vida distinta y hay que protegerlos y hay que asegurarlos. El Estado, al suscribir el convenio 169, asumió un compromiso de permitir el derecho a la consulta. Además, es básicamente, como les decía, es derecho a reconocer que existe la posibilidad de consultarles y respetar esa forma de vida que ellos tienen. Y está en la Constitución también establecido de esa manera, cuando tienen una protección reforzada de la tierra. Ahora, ¿es idóneo dictar normas para que ellos puedan desarrollar su justicia comunal? Se justifica que ellos puedan tener una protección reforzada de la tierra, se justifica que a ellos se les dé, digamos, normas como el derecho a la consulta. ¿Va con la finalidad que se busca? Evidentemente que sí, porque si fuera totalmente libre el poder hacer labores extractivas o proyectos de desarrollo sobre sus territorios, pues en realidad no se estaría protegiendo lo que ellos tanto protegen, que es su tierra. Hay un fin constitucionalmente legítimo en ese sentido, y es idóneo en la medida que se pueda hacer, en la medida que se dicte una norma para protegerlo. ¿Es necesario? Sí, basta hacer un diagnóstico
o basta revisar los diagnósticos que existen sobre la realidad de las comunidades para poder advertir que ellos tienen innumerables carencias y que el Estado históricamente muchas veces los ha ido relegando. Y es necesario adoptar medidas. La Constitución misma da la posibilidad de adoptar medidas. Ya les mencionaba, identidad cultural, consulta, protección reforzada de la tierra. ¿Se justifica la interferencia que se puede hacer de cara a proteger ese bien? Sí. O sea, diferenciarlos sí es necesario y es, digamos, legítimo, porque no hay otra forma. Si los metemos en el mismo saco que los ciudadanos comunes, ellos van a tener los mismos derechos, pero ellos necesitan una protección reforzada. El constituyente así lo pensó y así se tiene que dar. Las normas de desarrollo tendrían que estar en esa lógica. ¿Okay? Entonces, como ustedes ven, el trato diferenciado que se puede hacer a las comunidades campesinas, indígenas, fácilmente supera el test de igualdad. De hecho, el Tribunal Constitucional, cuando ha visto algunos casos, el tema de la consulta, evidentemente ha ido en esa lógica y ha posibilitado que se haga una, digamos, se responda a la igualdad bajo la evaluación que hizo de cada uno de los pasos. ¿Okay? Entonces, eso es, digamos, un ejemplo muy puntual. Las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, que pasan el test de igualdad y el test de proporcionalidad, evidentemente. Y las medidas que se puedan adoptar también son justificadas en esos casos. Una pregunta. Sí. ¿No cree usted que el hecho de darle trato diferenciado a las comunidades campesinas nos, digamos, limita un poco en cuanto pareciera un retroceso hacia la sociedad de campo colonial, donde había República de India, República de Españoles, e incluso supuestamente las comunidades andinas vienen a ser la mayoría de nuestro país, somos un país andino, y de lo que se trata no es de hacer un trato diferenciado, sino más es de lograr una inclusión de esta población que tiene otras características. El hecho de considerar sus costumbres como algo diferente, ajeno a lo occidental, me parece ya una separación cuasi colonial, ¿no? Porque en realidad eso puede ser derivación de la cancelación del curso de Historia del Perú del año 92, en el cual justamente se enseñaba que la forma de pensar en los Andes es una forma de pensar completamente no distinta, sino tiene otras características. Pero justamente nosotros somos un país andino y provenimos de él. El hecho de ser cultura occidental, cultura andina, es un error, puesto que la geografía de los Andes llegan hasta hundirse en el mar, ¿no? Entonces, las poblaciones andinas han migrado a la costa, han subido a las zonas serranas durante no todos los miles de años, por lo cual usted considera que son, usted dijo un momento que eran desde el origen de la tierra, estaban ahí, no, ellos también son migrantes, alguna vez han vivido de otro lado también. O sea, hay una serie de diferencias que existen, pero que para mí no justifica el hecho de hacer un trato diferenciado. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me permite un poco insistir en algunos temas. Evidentemente estamos en un país andino, ¿no? Si uno va al extranjero nos conocen como descendientes de incas y digamos la idea que tienen del Perú es Machu Picchu y las demás ciudades que las albergan. Somos un país descendiente de un maravilloso imperio. Y yo cuando me refería a que ellos creen que están desde el origen de la tierra es porque su cosmovisión se lo hace ver de esa manera, ¿no? Sin duda lo que queda al Estado, lo que quepa al Estado es el tema de la inclusión, ¿no? Sin duda es eso, pero creo que la inclusión también genera situaciones de diferenciación positivamente hablando. O sea, no diferenciación negativa en el sentido de considerar que como Estado paternalista tiene que atenderlos, lo que ellos piden en principio es respeto. Respeto a sus creencias, respeto a su tierra, y en esa lógica va, por ejemplo, el derecho a la consulta. El derecho a la consulta no solo es una situación de preguntarle, ¿no? El derecho a la consulta tiene una lógica de convencimiento de que es necesario optar por tal proyecto de desarrollo porque eso va a beneficiarlos también a ellos y principalmente a ellos. Entonces,
es digamos, una situación que implica, como mencionaba su compañero, que es un tema básicamente inclusivo, pero que también creo yo, y de manera muy personal, también implica una necesidad de diferenciación, pero positivamente hablando. Y en principio, y solo un ejemplo, el tema del respeto. O sea, hay que respetar su forma de vida, hay que respetar sus costumbres, hay que respetar su tierra, y hay que darles, digamos, este derecho que el Estado ha asumido y se ha comprometido, y que, digamos, si hacemos un análisis filosófico, como hay varios análisis sobre el derecho a la consulta, se puede advertir que el derecho a la consulta no es algo que el Estado da, una dádiva para que les pregunten, ¿no? Es una situación que se reconoce o que ha sido reconocida, como los derechos fundamentales en general, que les digo, no es que el Estado los da, sino que se reconoce. Y entonces, en esa lógica, evidentemente comparto su opinión, estamos en una sociedad andina, en los próximos años no debería haber una diferenciación de ninguna naturaleza, pero en el contexto actual yo creo que sí se justifica la posibilidad de hacer mayores esfuerzos para incluirlos a partir quizás de algunos tratos diferenciados que pasan, por ejemplo, por un tema de respeto básico a su tierra. Entonces, sin más, yo dejo ahí un poco sentada la posición. Es todo un tema muy apasionante. Yo digamos, los invito de repente alguna vez a algún curso, charla sobre el derecho a la consulta y en general sobre la cosmovisión andina y la cosmovisión amazónica. Es muy fascinante, la verdad, para poder interpretar. Pero lamentablemente por el tiempo vamos a ir avanzando. Y era en todo caso un ejemplo real, actual, de que se hacen diferenciaciones normativas, como por ejemplo en este grupo que son las comunidades. Ahora, en primer lugar, los derechos mucho más reconocidos, los derechos mucho más difundidos y quizás muchos más estudiados, aunque ahora hay bastantes estudios sobre derechos económicos, sociales y culturales, como luego vamos a ver, son los derechos de libertad, ¿no? Esas posibilidades de desarrollar ciertas facultades, comportamientos que tiene el humano y que contribuyen a su dignidad y al desarrollo de su personalidad. En primer lugar, está el tema de la libertad personal, ¿no? Ya está proscrita la esclavitud en todos sus sentidos. Se viene hablando de la esclavitud laboral en tiempos del siglo XXI, pero bueno, eso es una filosofía que viene cobrando algunos adeptos porque basta ver algunas realidades en Asia Oriental o ver algunas realidades en otros países donde hay todavía rezagos de la esclavitud, por lo menos en términos laborales. Entonces, pero digamos la lógica y digamos el principio es que ya la esclavitud está proscrita en todo sentido, ¿okay? Y hay la plena libertad de las personas a desarrollar su personalidad. En segundo lugar, y la vida, creo que es fundamental, ¿no? No podríamos estar acá si no tuviéramos vida, pero la vida en el sentido no solo de respeto. O sea, no es que yo estoy acá porque no me han matado. Yo estoy acá porque, y debo estar acá porque el Estado tiene que dar las oportunidades de generar condiciones de vida digna. Darme las posibilidades de estudiar, de trabajar, de desarrollarme profesionalmente. Y evidentemente la sociedad tiene que colaborar en ese sentido. Las personas también tienen que hacer un respeto y generar condiciones de vida para sus pares. Es un compromiso general. Pero como les digo, la vida no solo en el sentido de no muerte, sino vida digna. Y ahí hay varios condicionamientos mínimos que se exigen. La integridad física, sin duda, es otro derecho, ¿no? Basta revisar que está pues proscrito la tortura. No se puede ya hacer en ningún centro penitenciario ni en ningún calabozo vulneraciones a la integridad física. Siempre hay sus excepciones. ¿Qué es Guantánamo? Es un centro penitenciario, bueno, llamarlo centro penitenciario, una reclusión del gobierno estadounidense donde hay muchas evidencias que se practican lesiones a la integridad física. La sociedad internacional no ha podido combatir o no ha podido cerrar hasta el momento Guantánamo. Es el poderío económico de Estados Unidos quizás, pero en fin, o sea, siempre hay sus excepciones. En un siglo XXI, 2013, no debería haber Guantánamo, no debería haber ese tipo de centros.
La igualdad, que como lo hemos visto, se refuerza con esta guía metodológica, con esta posibilidad de evaluar la diferenciación que se hace, ¿no? Tanto la igualdad de la ley como la igualdad para ejercer derechos fundamentales. La libertad de conciencia y religión. No se han presentado muchos casos a nivel de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero ya les traía el caso de este médico que no podía trabajar los sábados y que el tribunal cauteló su libertad también religiosa en su objeción de conciencia. Los derechos comunicativos, ¿no? La libertad de expresión. Yo puedo hacer declaraciones. No estamos en Venezuela con las situaciones que se vivían en la época de Hugo Chávez. Basta ver el ejemplo cuando Lourdes Flores fue a hablar y casi la sacan a patadas de Venezuela, o con Mario Vargas Llosa cuando fue a dictar algunas conferencias y también casi lo sacan a patadas. Hay la posibilidad de un Estado de poder desarrollar los derechos comunicativos, la libertad de expresión, el acceso a información pública. La identidad, somos personas, somos semejantes, pero cada uno tiene una identidad propia. Desde el punto de vista genético tenemos una identidad genética, desde el punto de vista del desarrollo tenemos unas características que nos hacen singulares, identificables. Y ese mundo es el que ha reconocido y está reconociendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en general los tribunales internacionales de derechos humanos. El libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y aquí un poco me detengo por el tema que yo creo que está muy enlazado con el proyecto de vida. Es un derecho que todavía no ha sido reconocido tal cual en nuestra jurisprudencia constitucional, sí en la Corte Interamericana, pero todos tenemos al libre desarrollo de nuestra personalidad y a partir de ello generar un proyecto de vida. Yo cuando estaba en el colegio, muchos de ustedes cuando estaban en el colegio aspiraban a llegar a ciertas metas y ahora tenemos otras metas posteriores. Yo me trazo un proyecto de vida y el Estado ni los ciudadanos en general pueden quebrar o vulnerar arbitrariamente ese proyecto de vida que yo tengo. Hay un caso muy puntual en la Corte Interamericana donde a una profesora peruana de la universidad, digamos, lamentablemente grupos del Estado, agentes militares del Estado, la secuestraron, porque ese fue el término que usó la Corte, la violaron, la maltrataron y quebraron su proyecto de vida. Y eso dice la Corte Interamericana. El Estado peruano quebró el proyecto de vida de esta joven, de esta profesora universitaria, porque ella fue sacada de su normal camino de vida irregularmente y fue maltratada, violada, vejada, en fin. La privacidad, que también es importante para el desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos, yo recuerdo a un profesor que decía muchas veces, que los secretos son el mayor tesoro que tiene una persona. Los secretos en el sentido de la vida privada. Yo no tengo por qué, no se tiene por qué estar enterando todo el mundo si estoy enfermo de tal o cual cosa. Y tampoco se tiene que enterar pues aspectos muy sensibles de hechos que han ocurrido en mi vida, ¿no? Porque eso podría indisponer, ¿no? Muchos de los casos que estamos viendo, por ejemplo, de bullying, tiene que ver con eso. O sea, los compañeritos se enteran que los padres del niño que está siendo bulleado son separados y lo empiezan a insultar. Son datos que a veces usan, lamentablemente, los niños. Estoy dando un ejemplo muy puntual. Son datos que a veces son de la privacidad, pero que finalmente llegan a oídos de estos niños y los niños se burlan y empiezan a bullearlos a sus compañeros. Entonces, los datos de la privacidad también son importantes. Salud, en fin. El honor y la buena reputación. A nadie le gusta que en la calle lo estén gritando, insultando, y sobre todo que digamos, estén haciendo objetivos indebidamente, si es que uno no está sentenciado, no tiene una condena firme sobre ese aspecto. Y bueno, voy a tratar de saltar un poco por el tiempo. La libertad de tránsito, que también es muy importante. Aquí básicamente recordar el caso de las rejas, por ejemplo, ¿no? Los temas de seguridad han, digamos, invadido Lima y esto se refleja en los enrejados que existen a nivel de todo Lima. La Molina, yo ingresé un par de veces a La Molina y no sé cómo salí, gracias a Dios, porque todo estaba enrejado. Entonces, en fin, o sea,
quizás eso responde a una necesidad de protección, quizás eso responde a una necesidad de, bueno, no hay policías, hay que organizarnos y hay que protegernos nosotros mismos. Y qué mejor medida que enrajarnos. Y después de las 12 ya nadie puede salir, o hasta la 1 uno puede ingresar a ese barrio y después ya no puede salir. Y hay que buscar al dirigente que tiene la llave, y no, en fin. Hay todo un procedimiento para poder colocar rejas. El Lima va a robar a la Molina. Sí, sí, evidentemente, lamentablemente es así. Yo, como le digo, se justifica la necesidad de asegurarse, pero también hay que guardar cierto nivel de posibilidad de libertad de tránsito a las personas. Hay que hacer una evaluación. El tribunal ha visto muchos casos, ha dejado sin efecto algunas rejas y ha ordenado el inmediato levantamiento de las rejas, y en otros casos las ha permitido, justamente porque ha encontrado una justificación. No estábamos ante avenidas principales, estábamos ante la posibilidad de que no estaba cerrado totalmente, sino que había la posibilidad de poder salir, lo cual hacía que la reja esté, digamos, legítimamente colocada en horarios y en espacios permitidos. La vida política, ¿no? Hay muchos casos, y esto más, por ejemplo, me trae a colación el tema en Venezuela, que hubo, supuestamente el tema fue que Hugo Chávez quería, digamos, prohibir que un opositor suyo postulara en una gobernación puntual, y lo que hizo fue denunciarlo constantemente, y dentro de la ley electoral de Venezuela se prohibía que las personas que puedan tener denuncias por la comisión de delitos no puedan postular. Entonces era una forma de boicotear la postulación de esta persona. La Corte, luego de varios años, dijo, pues eso es, además porque advirtió que las denuncias iban quedando sin efecto, o sea, iban quedando desestimadas, advirtió que eso había sido un comportamiento del Estado para simplemente sacar de la carrera política a un opositor. El derecho a la reunión, y esto me trae a colación el tema de los centros históricos, ¿no? Casos muy puntuales donde el tribunal ha tenido que advertir si es posible o no limitar el tránsito en centros históricos. Acá en Lima, también en Trujillo. Y el tribunal en este caso hizo pues un análisis a partir del test de proporcionalidad si la medida que restringía esta posibilidad de poder reunirse en centros históricos estaba o no válidamente establecido. En el caso de Lima, el tribunal dijo que no tenía que existir ningún impedimento para que las personas puedan, digamos, reunirse, ¿no? Sin embargo, ya posteriormente, en un caso en Trujillo, el tribunal sí prohíbe, o sea, digamos, sí justifica la limitación, porque se alcanzan informes de la policía en el sentido de que había unas reuniones un poco más, digamos, que podían generar mayores niveles de violencia. Entonces, y además por los altos niveles de inseguridad que existían o que existen en Trujillo, justificó la posibilidad de cerrar no totalmente, pero sí cerrar parcialmente el centro histórico y prohibir reuniones en el mismo, ¿no? Entonces, hay casos muy puntuales, los ejemplos se pueden dar en esto. La identidad cultural étnica es más o menos lo que ya le expliqué con las comunidades. El derecho a la petición o formular peticiones es un derecho muchas veces muy relegado, pero muy importante. O sea, y aquí un poco insistir, y siempre lo hago cada vez que hay reuniones y diálogos con funcionarios y en general con trabajadores de la administración pública. Este derecho exige la respuesta, nada más. El ciudadano tiene la facultad de poder pedir. Lamentablemente no hay un límite a la petición. Hay varios tipos de petición sustentada en derecho, una petición graciable, es decir, que no hay un derecho detrás, simplemente es lo que buscan es una liberalidad del Estado. Pero cualquiera sea el tipo de petición que se realice, lo que se quiere y lo que exige la Constitución política es responder. Estamos obligados a responder las peticiones de los ciudadanos. El derecho a la nacionalidad, y acá un poco recordar el caso de Baruch Sipcha, que llegó hasta la Corte Interamericana, que vía un procedimiento administrativo le quitaron la nacionalidad sin que él pudiera participar. La Corte dijo que eso era inaudito, que si es que a alguien le van a declarar nulo un acto administrativo, le tienen que posibilitar la posibilidad de intervenir en el mismo. Eso también lo reafirmó el Tribunal Constitucional. Y en fin, de cara a salvaguardar el derecho a la nacionalidad. La legítima defensa, pues evidentemente, si alguien me ataca, yo tengo la posibilidad de repeler el ataque.
y en fin, también el condicionamiento ya dentro de un proceso, la defensa misma. Pero como ustedes ven, son esta serie de derechos a partir de casos y ejemplos muy puntuales que sería bueno desarrollar.